Una carrera llena de éxitos que, sin embargo, también estuvo acompañada de fracasos matrimoniales y problemas con el consumo de alcohol y las drogas. Bienvenidos a XTTV. Hoy te contamos sobre el lado oscuro del inigualable actor Robin Williams. Quédate, pues ya lo veremos. Robin McLaurin Williams fue el nombre que le dieron sus padres. Fue un magnífico comediante, actor y actor de voz. Además, fue ganador de un premio Oscar, 5 Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, 2 premios Emmy y 3 premios Grammy. Era conocido por su mirada noble y llena de ternura, siendo de los pocos que no dudaban en ofrecer ayuda a los más necesitados, además de ser recordado por la cantidad de bromas que gastaba durante los rodajes de sus películas. Pero lo que pasaba dentro de sí mientras hacía reír a los demás era una historia distinta. Lidiaba con sus demonios. Fracasos matrimoniales. Robin era realmente un hombre sensible, inseguro, frágil y adicto a la cocaína y al alcohol desde finales de los años 70. Estas sustancias fueron determinantes para que su voluble estado anímico desencadenara lo que los especialistas denominan la depresión sonriente. Debido a eso se refugió en las drogas para lidiar con la fama y afrontar las diversas infidelidades en su primer matrimonio. Su vida sentimental fue azarosa, aunque en el cine encarnó personajes que parecían tender a la asexualidad. El actor fue un seductor. Su primera esposa fue Valerie Belardi, con quien se casó en 1978 y tuvo a su primer hijo, Zachary. Para el documental Come Inside My Mind de HBO, Belardi revela que conoció a Williams en un bar de San Francisco en 1976, cuando todavía era prácticamente un actor desconocido. Además confesó que ella le permitió ser infiel durante su matrimonio, y es que, citando las palabras de Belardi, él amaba a las mujeres, absolutamente amaba a las mujeres, y yo lo entendía. Yo lo entendía y quería que tuviera lo que él deseaba, pero también quería que volviera a casa. Confesaba que era innegable ese encanto inquebrantable de Robin de hacer lo que quería. En una de esas aventuras conoció a Michelle Carter, una camarera que fue la causante del mayor escándalo de este adorado actor, cuando no dudó en demandarle por $6.2 millones. Al momento de la denuncia, Williams aún estaba casado con Valerie, quien no pudo más y se divorciaron en 1988. Aquellos fueron los años más locos y autodestructivos del actor. Pero nuestro Robin no perdía tiempo y recuperaría la estabilidad con Marcia Garcesi, la niñera de su hijo Zachary. Con ella se casó cuando se quedó embarazada en 1989 y tuvo 2 hijos más, Zelda y Cody. Fue en esos tranquilos años en los que se convirtió en un héroe para los niños, y además con Marcia trabajando como productora en filmes como Señora Doubtfire, finalmente Williams parecía feliz con su tercera mujer, la diseñadora Susan Schneider, con la que contrajo matrimonio en 2011. No queda duda que no perdía tiempo. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Las adicciones de Robin y su paso por los centros de rehabilitación. En 2010 se separa de Marcia. Por aquel entonces, Williams había vuelto a caer en las garras del alcohol. A lo largo de su vida, entró y salió de diferentes centros de desintoxicación porque anhelaba tener una vida normal. Pero la tentación era superior. Mientras los fans veían su faceta más divertida, Robin no superaba su tristeza interior. Durante los años 70 y 80, tuvo varias recaídas con su adicción al alcohol y a las drogas. Era un habitual de las fiestas y del famoso Estudio 54, donde compartió juergas con Andy Warhol y su séquito. Decidió dejar la cocaína cuando le comunicaron la muerte de su amigo John Belushi por una sobredosis de heroína. Desde entonces, eventualmente Williams ingresaba en centros de desintoxicación para superar sus recaídas. A diferencia de otras estrellas y famosos que a menudo optan por no hablar de sus problemas personales en público, Robin Williams siempre se mostró más que dispuesto y abierto a hablar de ellos. En 2006, después de 20 años de haber dejado la bebida y recaer, Williams se internó en el centro Hassendel
de Springbrook, Oregon, para un tratamiento contra el alcoholismo, de lo que él mismo bromea. Fui a rehabilitarme a la zona vinícola para mantener abiertas mis opciones. La profunda tristeza. Williams también enfrentó durante su vida una lucha contra la depresión severa. Cumpliendo los 50 años, se dijo que empezaba a tener graves problemas económicos. La sensación que le asaltaba en los últimos años venía marcada por una carrera en declive, lejos de los tiempos en los que ganó el Oscar por el indomable Will Hunting, o cuando su voz dio vida al genio de Aladdin. También estaba en declive su fortuna. Como dijo él mismo en una canción, divorciarse es caro, y él lo había hecho 2 veces. En 2009, el comediante fue sometido a una cirugía cardíaca para reemplazar la válvula aórtica. El evento, según dijo entonces, le sirvió para reconsiderar su vida. Williams, que nunca llegó a superar el peso de su segundo divorcio y como éste había dividido a su familia, especialmente en cuanto a la relación con sus hijos. Problemas de salud y la tragedia. Su deterioro físico fue palpable a finales de 2013. Llegó a afectar su prodigiosa memoria, imposibilitando que el actor se aprendiera sus guiones. Empezó a tener problemas para orinar, padeció fuertes dolores estomacales, el insomnio era recurrente, su visión empezó a menguar y empezaron a aflojar la paranoia y el delirio. Su voz había cambiado, había perdido mucho peso y sus músculos se paralizaban incomprensiblemente. A todas sus dificultades personales y laborales se unieron estos problemas de salud de los que durante un tiempo no supo la causa. Incluso el diagnóstico de Parkinson, en 2014, estuvo equivocado. La autopsia indicó que Williams padecía una forma de demencia incurable que tiende a manifestarse de forma agresiva en el cerebro y suele aumentar el riesgo de suicidio, conocido como demencia con cuerpos de Lewy. Tras haberse derrotado y lleno de síntomas de los que no tenía idea, se quitó la vida en su habitación en agosto del 2014. Antes de finalizar, cabe decir que en 2018 la actriz Pam Dawber, que protagonizó junto a Williams la famosa serie de los 70, Mork y Mandy, anunciaba que Robin solía tocarle los senos y las pompas en el estudio. Y debido a toda la ola del movimiento Me Too y otros, muchos tildaron de abuso sexual y un delito grave los actos del difunto Robin. Sin embargo, la actriz reconoció que esa peculiar conducta nunca le molestó, pues el encanto del protagonista de Jumanji era mucho más fuerte como para haberlos tachado de degenerado. Y es que dice que Robin solo estaba siendo Robin, un magnífico comediante y un ser humano cálido. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.